Para todos ustedes, Jover Díaz Flores, conformo parte del equipo técnico de CERFOR, y quisiera también brindar las palabras, para que dé unas palabras de bienvenida a Wilfredo Galo Sucastro, para que pueda dar unas palabras de bienvenida en nombre de la Mesa Técnica del Bambú de San Martín. Adelante, Wilfredo. Muchas gracias, ingeniero Jover. Muy buenas tardes a todos los amigos bambuceros del Perú y del exterior. Soy el presidente de la Mesa Técnica del Bambú, Wilfredo Sucastro. En nombre de la directiva les doy la bienvenida a este segundo ciclo de conferencias internacionales en que serán de mucha importancia para lo que nos dedicamos a la producción y al uso del bambú. Agradecer al ingeniero Eduardo Ruiz Sánchez de México por su ponencia. Esperemos que todos saquemos provecho de estas grandes ponencias y más darle la bienvenida a todos y provecho a todos con la ponencia. Muchas gracias, Wilfredo. Voy a también brindar la palabra al profesor Edgar Infante Bardales como presidente de la Mesa Técnica del Bambú de Amazonas para que dé unas palabras de bienvenida. Adelante, profesor Edgar. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos los asistentes a este segundo ciclo de conferencias internacionales. En el marco del plan de trabajo de este año 2020, la Mesa Técnica del Bambú de Amazonas, en convenio con CERFOR, se complace en presentar este segundo ciclo de conferencias internacionales con temas relacionados al bambú, lo cual estamos seguros que servirán como fuente de información para agricultores, constructores, artesanos, académicos y cuanta persona quiera involucrarse en el tema del bambú. Así, generar información científica para el bienestar de nuestro país y de los países donde se encuentren las personas que están participando de estas conferencias internacionales. Gracias. Gracias, profesor Edgar. Recordarles y reiterarles una vez más, por favor, a todos los asistentes y participantes que apaguen sus micrófonos y sus cámaras para que se tenga una presentación más nítida y se uniformice la señal. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber recibido las recomendaciones. Sin más preámbulos, quisiera en esta oportunidad ya presentar a nuestro conferencista internacional, que es de nuestro país vecino de México, al doctor Eduardo Ruiz Sánchez, para comentarles un poco de toda su expertise, su experiencia y su formación. Él es biólogo graduado de la Universidad de Guadalajara, con doctorado en Ciencias en Sistemática por el Instituto de Ecología. Hizo 2 estancias postdoctorales, una de ellas en la Universidad de California. Es profesor titular del Departamento de Botánica y Zoología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Ha publicado 62 artículos de investigación en revistas indexadas, de los cuales 27 están relacionadas con sistemática, filogenética, taxonómica y evolución de bambúes mesoamericanos. También ha descrito 19 especies nuevas de bambúes, 18 de ellas son nativas de México y una de Colombia. Ha graduado a 4 estudiantes de doctorado y dirige a 4 estudiantes de doctorado, 2 de maestría y 1 de licenciatura. Imparte 2 cursos a nivel de posgrado, sistemática filogenética y filogeografía, y a nivel de pregrado, taxonomía y monocotiledóneas. Actualmente es director ejecutivo de BOTA, Bambúes de las Américas, organización de los Estados Unidos sin fines de lucro que apoya a estudiantes e investigadores de Latinoamérica en sus proyectos de conservación ecológica y taxonomía de bambúes nativos para América. Muchas gracias, Eduardo Ruiz, por esta colaboración y por unirte a este trabajo que viene desarrollando CERFOR en el marco del fortalecimiento de la cadena productiva del bambú en el Perú. El escenario es tuyo. Adelante, Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, Jover. Muchas gracias, Luis, también por la invitación, y a CERFOR también por todas estas facilidades para conectarme con todos ustedes.
Voy a apagar mi cámara para no transmitir muchos datos y que vean nada más la presentación. Acabo, para que quieran ver mi cara y al final nos volvemos a conectar para las preguntas. Voy a hacer dos presentaciones. Una es, voy a hacerlas rápido en el sentido de que no entretenerlos mucho y es información. La primera es acerca de como la sistemática y lo que tenemos en América de bambúes. Y después voy a hacer otra presentación mucho más técnica con elementos que utilizamos los taxónomos para que ustedes puedan identificar especies, bueno, o tratar de identificar especies o tratar de identificar variación para de esa forma que sea más fácil cuando vean bambúes, vayan poco a poco haciendo los ojos, teniendo esa facilidad de ver diferencias entre las especies, ¿no? Entonces voy a apagar mi cámara para no consumir datos y que toda la presentación salga bien. Y ahorita les comparto la primera presentación. Entonces, ¿me pueden nada más confirmar si ven la presentación en tamaño completo? Sabor amargo. Sí, Eduardo, sí. Sí, perfecto. Estamos viendo. Bueno, entonces vamos a arrancar. Una de las cosas interesantes con los bambúes, yo creo que ya es, todos lo sabemos o todos lo saben, los bambúes son especies de pastos gigantes, es decir, son parte de la familia de las gramíneas, como el arroz, como el trigo, como el maíz, como la caña de azúcar. Esta familia es muy grande, tiene más de 12,000 especies descritas y tiene más de 770 géneros descritos. En la flecha roja ahí van a ver una cajita y esta representación gráfica es la filogenia de las gramíneas. Esto quiere decir cómo están relacionadas de ancestro descendientes todos los pastos, pero esto es a nivel de subfamilias. Entonces, la subfamilia Bambusoideae, donde están todos los bambúes, es hermana a la subfamilia Poideae. Curiosamente, es hermana a la subfamilia donde está el trigo, que todos comemos prácticamente casi a diario. Y como primos de estos están la familia Orizoideae, que es el arroz, donde está el arroz. Entonces el arroz es un primo lejano de el bambú. Y ya muy lejos, en otra familia que se llama Panicoideae, del lado rojo, es donde está la caña de azúcar y el maíz. Entonces, las demás son otros pastos, que por ahí han de haber visto en algún momento, pero los bambúes están muy relacionados a los pastos de lugares templados, de lugares fríos, como son el trigo y otros pastos, ¿no? Entonces, los bambúes son grandes porque se cree que compiten por los árboles por la luz. Entonces, adquirieron capacidades y adaptaciones para crecer muy alto y tratar de competir con los árboles. No todas las especies. Pues hay especies muy pequeñas, hay especies muy grandes. Pero bueno, a lo que voy es que los bambúes es como cualquier otro pasto. Es un pasto gigante, grande, con culmos o tallos lignificados. No es madera, no son árboles. Pero al procesar esos tallos lignificados, nosotros los vemos como madera, pero no es en el sentido estricto es madera, para nada. Esto es una gramínea, una monocotiledonia que tiene tallos leñosos. Mundialmente hay más de 1,700 especies descritas, de ellos 1,555 son leñosos y 132 son herbáceos. Ahorita vamos a ver por qué. Y este es un mapa de una caricatura donde hay bambúes a nivel mundial. Entonces tenemos bambúes en África, muy pocas especies nativas, hay como unas 6 o 8 especies en Madagascar. En el sureste asiático, que es donde está la mayoría, un par de especies que llegan a Australia, a la parte de Oceanía, 3 especies en Estados Unidos y en América pues tenemos una cantidad que vamos a ver más adelante. Entonces, la subfamilia Bambusoideae tradicionalmente se ha clasificado en 2 grandes grupos, grupos que se les llaman informales porque es por la forma de crecimiento. Por ejemplo, son los bambúes leñosos que ustedes conocen como la guadua y los bambúes herbáceos, que en Sudamérica hay muchísimos, que ahí está la diversidad, como las oliras o como los ditagnes o como otras especies que están ampliamente distribuidas en Sudamérica. Los bambúes tienen una particularidad muy interesante. Los bambúes herbáceos, los pequeños, los herbáceos, tienen 2 juegos de cromosomas. Nosotros los humanos tenemos 2 juegos de cromosomas. Tenemos 46 cromosomas y son 23 cromosomas lo que tenemos doblemente, o sea, son 2. Entonces, los bambúes templados
del viejo mundo, perdón, los bambúes templados del viejo mundo, sí, tienen, o igual los Estados Unidos, tienen 4 juegos de cromosomas. Los neotropicales, los de aquí de América, tienen 4 juegos de cromosomas, y los paleotropicales, es decir, los del viejo continente, tienen 6 juegos de cromosomas. Por ejemplo, si uno contara los cromosomas de una guadua, tiene más o menos como 50, pero tiene 4 veces repetidos sus cromosomas. Y si contamos el genoma de los cromosomas de una bambusa vulgaris, que ustedes conocen muy bien, amarilla, tiene 6 juegos de cromosomas. O sea, son cosas que la evolución les ha hecho adquirir más. Entonces, al tener más cantidad de cromosomas, hay posiblemente una diversificación más grande de especies de esos grupos. Y así lo es. Hay más bambúes paleotropicales que neotropicales. En la clasificación, su familia Bambusoides está clasificada dentro de 3 tribus. Esta es la primera, Arundinaria, que tiene 581 especies. Son los bambúes templados leñosos, donde está el Filostaquis, que ustedes conocen. Esto es se cree que se originó hace 31 millones de años esta tribu, y la mayor cantidad de las especies está en Sudamérica, perdón, en sureste asiático, y solamente 3 en Estados Unidos. Olire, que es la otra tribu, que estos son los bambúes herbáceos, se cree que se originó hace como 42 millones de años y tiene 133 especies. 132 de ellas son completamente americanas y solo una especie de ellas está en el sudeste asiático. Bambusé, que es la tribu donde están los bambúes tropicales, se divide en 2 grupos, los bambúes paleotropicales, los del viejo mundo, y los bambúes neotropicales, que son los americanos. Los bambúes paleotropicales hay en África pocas especies, y toda la mayoría de las especies están en el sudeste asiático. Muchos conocen muchas especies de estas, como los Dendrocalamus, como las bambusas, como las gigantocloas, están dentro de este grupo de los bambúes paleotropicales. Leñosos, hay 554 especies a nivel mundial, y se cree que se originaron aproximadamente hace 19 millones de años, aunque ya se sabe que se originaron un poco más, hace muchos más millones de años. Los bambúes neotropicales, aquí en América tenemos desde México hasta Chile 443 especies, y contando también las especies que hay muy pocas especies en las Antillas, en el Caribe. Y tenemos que este grupo se originó hace 19 millones de años más o menos. O sea, los bambúes en América han estado muchísimo, pero muchos miles de años más viejos que los humanos que tenemos en América. En América los humanos tenemos entre 11 y 13.000 años, 13.000 años nada más, y vean, los bambúes tienen 19 millones de años. Ellos han vivido muchas más experiencias que nosotros aquí en América. Los lugares donde encontramos más diversidad y endemismo en América, endemismo se hace referencia a lugares donde hay más especies por región, únicas a esa región. Entonces tenemos a la Mata Atlántica y Amazonía, que tiene alrededor de 200 especies, a la parte de los Andes centrales y norte, que son aproximadamente 130 especies, y esto es contando Perú, y Mesoamérica, desde Panamá hasta México, tenemos más o menos 99 especies. Entonces, si se fijan cómo es la diversificación en bambúes, pues son 330 especies más en Sudamérica que en lo que sería Centroamérica y México. En la clasificación, la sistemática de los bambúes americanos, tenemos, tomando en consideración a los templados, que tenemos la tribu Arundinaria, representada por 3 especies, que son Arundinaria palachiana, Arundinaria gigantea y Arundinaria tecta. Esas son las especies que están en esos puntos colectados en Estados Unidos, en esos puntos negros que ven ahí. Ahí son silvestres. Y aquí hay 2 fotos que bajé de internet. Yo conozco Arundinaria gigantea nada más en vivo, las demás no las conozco, pero son muy similares. Arundinaria tecta es la otra especie y Apalachiana es la tercera. Dentro de los bambúes herbáceos tenemos a la tribu Olire, y esta está dividida en 2 subtribus, Olirine y Parianine. Dentro de la tribu Olire hay 24 géneros y 133 especies, como les había dicho hace rato. La única subtribu que está en el viejo mundo se llama Burgesicloine y tiene una sola especie, un solo género. Parianine tiene solamente 3 géneros y son 43 especies, y Olirine tiene 20 géneros y 83 especies. Es la subtribu más diversa de los bambúes herbáceos. Y estos son la cantidad de géneros, no los voy a mencionar a todos, que hay dentro de Olirine. A lo mejor los que ustedes conocen más es Olira, y Olira, de sus 25 especies en Perú, yo creo que hay como unas 8 o 10 especies de Olira. Casi estoy seguro que es el país con más oliras de todos en América. En
Perú de los bambúes herbáceos de este género en particular. Hay muchos otros géneros que son endémicos, por ejemplo, a Brasil o a algunos otros lugares. Dentro de Parianina tenemos que Eremites, que es un género casi, es totalmente, todos estos son sudamericanos. Tiene 17 especies, Pariana solamente 34 y Parianella 2 especies. Y como les había enseñado, este es el mapa de la distribución de las especies, como una caricatura a nivel de toda la tribu, que serían las 133 especies. Estas son algunas fotos de acá de México. Olira, que también hay en Sudamérica, Olira latifolia, que es la especie que está más ampliamente distribuida por toda América, desde México hasta Argentina. Y por ahí una foto mexicana también de un género que se llama Cryptochlora, que ven arriba a la izquierda. Y aquí hay otra serie de fotos que son bambúes herbáceos de Brasil. Entonces, si se fijan, hay una cantidad de diversidad de formas y sobre todo florales muy interesantes dentro de ese grupo de bambúes que prácticamente pensaríamos que sería un pasto común y corriente, pero es un bambú. Y los bambúes neotropicales, pues está dividido en la tribu, bueno, está clasificado en la tribu bambusé, que les había dicho que son los neotropicales, con dos grupos, los templados y los paleotropicales y los neotropicales, y la subtribu Atrosilidine, que es endémica a América, subtribu Chusqueína, donde están las chusqueas, que es endémica a América, y la subtribu Guadine, donde está la guadua, que es endémica a América. Es decir, estas bambúes neotropicales única y exclusivamente son americanas. Entonces tenemos un montón de géneros dentro de Atrosilidine, que de hecho es la subtribu que tiene más especies, con 16 géneros y 194 especies. Dentro de los géneros que destacan por diversidad es Merostaquis con 54, Aulonemia, que en Perú hay varias, con 48, Atrocilidium con 28 y Rhipidocladum, que también hay en Perú, con 20 especies. Las demás tienen un poco menos especies. Y algunas son endémicas de Brasil. Si vemos en un mapa los lugares donde se han registrado colectas de Atrosilidine, esos cuadros que ven ahí con números de 9 a 11 quiere decir que en ese cuadro, que tiene más o menos como 100 kilómetros por 100 kilómetros, es decir, es muy grande, podemos encontrar ahí entre 9 y 11 especies. Y como vemos, la mata atlántica en la parte de Brasil es altamente diversificado en ese grupo, y curiosamente en Costa Rica hay grupos, ahí podemos encontrar varias especies de Atrosilidine viviendo juntas. Y los demás cuadritos azules es donde hay una o dos especies de este subtribu. Atrosilidine es una subtribu muy bonita, tiene esas hojas que parece que giran, que cuelgan, y por la parte de atrás de la hoja tienen como una línea verde más clara que el resto de la hoja, por la parte del envés. Eso es típico y es único de Atrosilidine. Ahí en la foto van a ver a Jimena Londoño, que es la especialista de guadua en América, y tiene en la mano un culmo de un género que se describió que antes era un Rhipidocladum, ahora se llama Didymogonyx, que tiene esos entrenudos gigantes, como las guadua, como la Aulonemia cueco, que tiene así entrenudos gigantes. Este también así los tiene. Entonces son bambúes muy bonitos, la mayoría de ellos son como escandentes, es decir, les gusta crecer altos, muy delgados y treparse dentro de los árboles. Necesitan el bosque para sobrevivir. En Chusquine tenemos un solo género y son 190 especies hasta ahora las descritas. Y si ponemos en un mapa donde vemos más especies de chusquea en América, pues tenemos varios cuadros ahí. Curiosamente, para mi sorpresa, Costa Rica resultó uno de los países con más chusqueas en América. En un cuadrado de 100 por 100 kilómetros podemos encontrar entre 19 y 22 especies. Y si se fijan, en Colombia, en Ecuador, hay muchas chusqueas, hay muchas ahora por describir. Eduardo. Sí. Sí, Eduardo, discúlpame un segundito, por favor. Hacerle recordar, por favor, a todos los que están participando que apaguen sus cámaras y sus micrófonos, porque hay algunos momentos que hay interferencia. Se les solicita en reiteradas oportunidades. Muchas gracias, Eduardo. Adelante. Muchas gracias. Entonces, por ahí en Perú se pinta un cuadrito donde hay de 10 a 14 especies, pero Perú tiene, al igual que Bolivia, necesita mucho trabajo todavía con bambúes. Hay muchas, pero muchas especies entre los países pronto a describirse, ¿no? Y en México tenemos lugares donde también podemos encontrar varias chusqueas.
Lynn Clark, ella es investigadora de Estados Unidos, ella es la especialista, es la experta mundial de este género, y como pueden ver, hay una cantidad impresionante de formas, de colores en las chusqueas, y si ven la foto de arriba a la derecha, esa que parece como unas hojas de milpa, como unas hojas de maíz, esa es una chusquea, son esas chusqueas que crecen en lugares altos, en los lugares casi de páramos o subpáramos, y no parecerían un bambú, son muy bonitos, muy interesantes, que antes estaban clasificados dentro de otro género, ahora son chusqueas. Y dentro de la chusquea hay 5 subgéneros, es decir, se clasifica todavía mucho más al interior, y hay una gran cantidad de formas, una gran cantidad de formas, de colores, de estructuras, y son muy bonitas. En Perú hay cosas muy bonitas también de chusqueas, y les digo, por lo menos hay unas 20 chusqueas nuevas en Perú que aún no se han descrito. Guadine es otra de las subtribus que tenemos en América, y es a lo mejor la que le suena más por Guadua. Entonces aquí tenemos a 6 géneros, Apoclada, que es endémico de Brasil con una especie, Eremocaulon con 5 especies, también endémico para Brasil, Guadua con 33 especies, que va desde México hasta Argentina, Olmeca, que prácticamente es un género mesoamericano, es decir, nada más de México y Centroamérica, Otatea, que la diversidad está en México y una especie en Colombia, Tibicia, que son 3 especies, pero son especies que están creciendo nada más en las Antillas. Jimena es la representante de las guaduas, es la que conoce más de todos nosotros, los que trabajamos bambúes con guadua. Ella es la experta mundial en guaduas, y aquí ven algunas fotografías de algunos de los géneros. Por ejemplo, el de arriba, el naranjita, el tallo, es una otatea nueva que estamos describiendo de México. La que sigue abajo, del lado derecho, es una otatea que se llama Victoria, y ahí donde vive esa otatea llueven 300 milímetros anuales. Abajo hay unos frutos grandes de una olmeca que tiene frutos carnosos, son cosas raras que pasan en bambúes. Y bueno, las típicas guaduas que ustedes ya más o menos han visto y conocen perfectamente. Guadine tiene su centro de distribución donde hay más especies en un cuadrado de 100% es en México, porque acá están las otateas y las olmecas creciendo casi juntas. En ese cuadrado que ustedes ven ahí en México, ahí pueden encontrar ahí especies de otatea, especies de guadua y especies de olmeca creciendo juntitas. Por eso tiene un cuadro grande México. Y las demás están distribuidas a lo largo del continente. Y como resumen de esto, tenemos que Bambucé, la tribu como tal, tiene 74 géneros, 976 especies. De esos, 21 géneros son americanos, con 443 especies. Atrocilidine con 16 especies y 194 especies es la que tiene más especies de esa subtribu. Chusqueine con un solo género y 190 especies, la segunda. Y Guadine con 6 géneros y 59 especies. Pero bueno, las especies que más se utilizan a nivel comercial están en Guadine, desde luego. Algunas pocas Chusqueine y algunas pocas Artoceledine, que sobre todo se utiliza mucho en cestería. Si vemos un mapa global de los bambúes en América, ¿dónde veríamos más especies en 100 kilómetros cuadrados, en 100%? Sería en Costa Rica. Ahí podemos ver un cuadrado que podemos encontrar entre 28 y 33 especies de todos los bambúes leñosos en América. Otro cuadrado que tiene más o menos entre 21 y 27 sería en Chiapas, en México, y los demás cuadrados se van distribuyendo entre Colombia, entre Ecuador y desde luego en Brasil. Y finalmente esta es una lista actualizada, es una publicación que estamos preparando, todavía no la hemos enviado a revisión, pero estamos trabajando en ella. Estamos haciendo una recopilación de lo que se ha hecho en los últimos 30 años con bambúes, y se han descrito muchísimas especies, y vamos a hacer una clave para que puedan determinar a nivel de géneros, que va a estar en inglés y en español, pero el artículo nos lo pidieron en inglés, pero las claves por lo menos van a quedar en español. Entonces, el líder de bambúes en América es Brasil, con 263 especies. Colombia le sigue con 106 especies. Aquí estoy contando todas, desde los leñosos hasta los herbáceos. Venezuela con 97, Perú con 90, Ecuador 63, México 57, Bolivia 55, Costa Rica 50, Panamá 48 y Guyana con 32. Entonces, si les decía que Perú tiene por lo menos 20 nada más de chusqueas nuevas, pues va a llegar a 110 especies en unos cuantos años. Y es muy probable que Perú se ponga en segundo lugar de bambúes a nivel América, una vez que se descubran y se describan todas las especies de Perú, más que Venezuela, más que Colombia
y México tenemos más o menos registradas como 10 especies nuevas más, entonces andaríamos llegando a las 67, andaríamos compitiendo con Ecuador, aunque Ecuador tiene todavía muchas especies más por describirse. Entonces, esta es la primera charla que les quería dar, y la otra va a estar más enfocada a caracteres, es decir, qué es lo que necesitamos ver para poder diferenciar a las especies. Entonces, a esta le puse caracteres morfológicos, vegetativos, reproductivos de los bambúes. Es esas estructuras que nosotros nos fijamos para poder discernir qué especies son, para poder discernir a qué género pueden pertenecer, y sobre todo también cuando encontramos cosas nuevas, para poder definir si son nuevos o no. Al tener 443 especies, pues desde luego se vuelve esto una locura, ¿no?, de caracteres, pero les voy a pasar imágenes, fotografías y dibujos de los caracteres principales que uno tiene que tomar en cuenta para observarlos en los bambúes que veamos de forma silvestre y poder empezar poco a poco a jugar con ellos y saber qué podría ser, ¿no? Entonces, ¿qué es un carácter? Pues es un carácter, es un rasgo, es un atributo que tenemos todos los organismos vivos, nosotros incluidos los animales como los humanos, ¿no?, que somos, y que pueden compararse, medirse, describirse o evaluarse de cualquier forma. Vamos a poner un ejemplo bien absurdo, colores en humanos. Ahora que está el racismo en Estados Unidos, los muy rubios contra los muy negros. Entonces, desde los muy rubios, casi color leche, hasta los muy negros, casi color chocolate, tenemos una gama de colores. Entonces, esos son un atributo. Entonces, el carácter sería el color de la piel. Los estados de carácter, es decir, las formas que tiene ese carácter, son muchas. Entonces, si ponemos dos nada más, rubio y negro. Pero si contamos todos los tonos de colores, podríamos tener 100, 200, no sé cuántos tonos. Entonces, podríamos clasificarlo así, ¿no? Rubios, negros y morenos, para no tener tantos grados tantos estados de carácter. Entonces, es exactamente al hacer esto, es lo que hacemos con todas las especies vivas. Tratar de escribir el carácter o ese rasgo y tratar de encontrar las variaciones de ese rasgo que serán los estados de carácter. Entonces, por ejemplo, la forma de una semilla, si es alargada, es redonda, es grande, el color de fruto, verde, amarillo, rojo, la posición de la flor, si es apical, si es axilar, si es subterránea, el tamaño del tallo, del culmo, o sea, el tamaño en el sentido de centímetros, 10 centímetros, 20, 30, 40. Entonces, todo lo que podamos ver, todo lo que podamos describir, todo lo que podamos medir, eso puede ser clasificado como un carácter. Y lo que nosotros buscamos son esos estados de carácter, esas variaciones que tienen las especies entre ellas. Entonces, si el carácter es eso que les decía, el estado de carácter son esas formas alternativas que presenta ese carácter. Por ejemplo, las formas que puede tener una semilla son los colores que presenta en el fruto, las posiciones de las flores, los diversos tamaños que presenta en el tallo. Esos serían los estados de carácter. Si yo digo, las formas de una semilla es redonda y alargada, colores que presenta un fruto verde y amarillo y rojo, las posiciones de las flores, es decir, axilares, terminales, subterráneas, los tamaños, 5 centímetros, 20 centímetros, 10 centímetros, todos esos son estados de carácter y eso es lo que nosotros utilizamos para tratar de medir, diferenciar entre las especies nativas de bambú. Y bueno, y los asiáticos hacen lo mismo con sus especies de allá. Entonces, ¿por qué es importante identificar un estado de carácter? Porque las clasificaciones taxonómicas se basan en esto, en las similitudes y diferencias que presentan los caracteres en los organismos. Entonces, los taxónomos seleccionamos, comparamos y medimos y evaluamos esos caracteres. Por ejemplo, en los bambúes. Entonces, en bambúes vamos a empezar de abajo, de lo subterráneo hacia arriba. Tenemos dos tipos de rizomas. Bueno, hay otro intermedio, pero los dos tipos de rizomas básicos es leptomorfo y paquimorfo. Leptomorfo, si ustedes conocen el Philostachys, cualquier especie de Philostachys tiene rizoma leptomorfo. Son esos rizomas que corren, de hecho le dicen así running bambus en inglés, porque corren mucho, se alargan mucho y puede salir otro culmo. Entonces, si ven en la figurita, hay un culmo ya desarrollado y algunos culmos que se empiezan a desarrollar a lo largo del rizoma leptomorfo, un rizoma largo. El rizoma paquimorfo, como es en el caso de la guadua, son rizomas más compactos, con cuellos más compactos, más pegados entre culmo con culmo, y no es invasor, digamos, no corre tanto como un leptomorfo. Este es un leptomorfo, esta es una especie de chusquea mexicana. Hay otras chusqueas en Sudamérica que tienen ese rizoma leptomorfo. Entonces ustedes pueden ver que ahí se ven las yemas. Estas yemas, no es que no puedo señalarles, pero
créanme que por ahí hay unas yemas, que esas yemas generan los nuevos culmos. Entonces, esa es una chusquea que tiene rizoma leptomorfo. No solamente los asiáticos tienen estos rizomas, algunas especies de chusquea tienen leptomorfo, pero nada más en chusquea, en otros grupos no hay. Y dentro de los rizomas paquimorfos tenemos a los rizomas paquimorfos de cuello muy largo, que llegan a medir, en México hay una especie que llega a medir hasta 12 metros del cuello, es decir, entre un culmo y otro puede haber 12 metros, pero sigue siendo un rizoma paquimorfo, o los de cuello corto, que son muchas especies, muchas de la mayoría de las especies de los bambúes tienen cuellos cortos. Cortos es relativo al tamaño que tenga el macollo o la mata de bambú entre ellas, ¿no? Es decir, la diferencia, el tamaño que hay entre un culmo y otro, eso es el tamaño del culmo, y corto es relativo al tamaño, ¿no? Si ustedes fijan en la foto de arriba, ese es el género que yo les decía de bambúes, que es olmeca, y todas esas como raíces que salen, esos son los cuellos del rizoma, y llegan a medir en esa especie 9 metros, esta no es la de 12. Y abajo es una fotografía de una pequeña cepa, un pequeño macollo de rizoma de cuello corto de una especie mexicana de Metastaquis. Entonces vean las diferencias. Corto están muy pegados entre ellos y largo es que están muy separados entre ellos. La forma de los culmos, es decir, la forma en la que crece también es una evidencia para nosotros como taxónomos, es muy importante. Entonces tenemos muchas formas. Erecto, que es totalmente recto, que no se dobla para nada, es totalmente recto. Apicalmente arqueado, es decir, que está muy recto de abajo y arriba se arquean las puntas. Escandentes son esos bambúes que necesitan los árboles para treparse y sostenerse de los árboles. Trenzado, hay pocas especies en América que realmente se trepan como una liana. Creo que ni en México ni en América hay una como tal. En Sudamérica, en sureste asiático sí hay una que se llama dinocloa, dentro de ese género sí hay una. Y decumbente, que serían esos macollos pequeños como de algunas chusqueas y algunos otros géneros, que son bambúes que son muy erectos, pero son más como más arrastraditos. Entonces aquí vemos algunas características. La de arriba es totalmente recto, la de abajo es apicalmente arqueado, y esa foto de la derecha, que es una chusquea, que es escandente, nada más que aquí está saliendo fuera del bosque, pero necesita el bosque para sostenerse. Si hubiera un árbol, se sostendría dentro de las ramas del árbol. Los entrenudos también para nosotros es muy bueno saber cómo son los entrenudos. Si todos son del mismo tamaño, si más o menos todos del mismo tamaño, se alternan los tamaños, es decir, hay entrenudos más largos y otros muy cortos, o hay entrenudos muy cortos seguidos de muy largos, como el culmo que les enseñé donde estaba Jimena. Ese es un entrenudo de ese tipo, son unos muy largos y hay una serie que están muy juntos, pero la mayoría de los bambúes tienen el primer estado, o el carácter de tener más o menos tamaños muy similares entre ellos. Es decir, si ustedes agarran una caña de guado y empiezan a medir culmo por culmo, desde luego va a haber diferencias entre cada uno de ellos, pero más o menos hay un promedio muy similar entre las distancias entre cada entrenudo. Ahí ven otra vez a Jimena en la foto, donde tienen ese entrenudo muy largo, que mide 1,30 más o menos, y abajo ven esas como rayitas blancas, ahí están los entrenudos cortitos. Y aquí vemos fotografías de los típicos, que son entrenudos más o menos similares en tamaño. Desde luego, todos los bambúes en la parte basal tienen entrenudos cortos, porque empiezan a crecer y eso le da mucho soporte al culmo. Imagínense un culmo que va a medir 20 metros o lo que alcance, pues tiene que tener una base sólida abajo, muy dura, para empezar a sostener el culmo hacia arriba. Y después los culmos y los entrenudos se van haciendo de tamaños muy homogéneos. Los tenemos culmos huecos, como esa fotografía de arriba, o culmos sólidos. Hay de las dos. Las chusqueas prácticamente todas son sólidas, excepto unas mexicanas que son totalmente huecas, y lo demás hay una gran variación entre sólidos y huecos. De hecho, la fotografía de abajo es un bambú acá en México que se llama Guadua inermis, que es totalmente sólido. La línea quiere decir la forma donde termina el nudo, que puede ser de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, del lado izquierdo es una línea horizontal, totalmente plana, horizontal. De la del centro es ligeramente sumergida, es decir, la línea es como una cóncava, y la del lado, la que dice estado 2, state 2, esa es totalmente como un círculo total. Entonces, esas líneas también nos dan evidencia para diferenciar entre bambúes. Las chusqueas tienen estos dos tipos, del medio, las líneas más o menos ligeramente sumergidas y las muy sumergidas, y las guaduas todas son horizontales.
Aquí pueden ver algunas líneas. Abajo, la primera de la izquierda es totalmente sumergida, nomás no se alcanza a continuar ahí porque están todas las yemitas. La de arriba de la derecha es ligeramente sumergida y una guadua mexicana que es totalmente horizontal. La línea nodal también es de información, es decir, es homogénea, como la que ven del lado arriba, del lado izquierdo, o con una patela. Patela es como una cicatriz que le queda ahí, es como una capita que a veces generan los bambúes y también nos sirve para diferenciar. La otra es una que se le llama cresta supranodal, que es inconspicua, como una guadua, no tiene cresta supranodal, o que es conspicua, como en el caso de esa fotografía, de hecho, en particular, o de esa ilustración, es una Phyllostakis. Los Phyllostakis tienen esa línea supranodal muy marcada. Entonces aquí vemos patelas, la del lado izquierdo arriba, ahí se ve la línea esa como una faldita, esa es una patela. La de arriba no tiene línea supranodal, y la de abajo, que me voy a regresar otra vez a la cresta supranodal. La de abajo es una olmeca mexicana que tiene esa cresta muy marcada en el nudo, es como un abultamiento. Entonces son detalles que nos sirven para ir viendo las diferencias entre las especies y entre los géneros. Hay bambúes que tienen raíces aéreas, no se desarrollan raíces completamente para llegar hacia el suelo, pero generan raíces, y ustedes han visto en algunos géneros, como sobre todo en Dendrocalamus, es muy común ver raíces, o en las bambusas también, y hay algunas especies que tienen raíces, pero esas raíces las hacen tan duras que parecen espinas, y eso es muy típico en algunas chusqueas, que las raíces prácticamente se convierten como unas pequeñas espinitas a lo largo del culmo. Entonces aquí vemos este típico forma de raíces. Arriba hay del lado izquierdo, esa cosa que sale ahí es una raíz de la yema. Atrás de la yema es una raíz aérea, y del lado derecho es las raíces que se hacen tan duras, se lignifican tanto que literalmente son como espinas. Las yemas también nos dan mucha información. Una yema, es decir, todas las especies de Atrosilidine, todas las especies de Guadine tienen una sola yema. De esa yema salen las ramas, ya sea una o múltiples ramas. Pero Chusquea es el único género que tiene más de una yema. Entonces tiene una yema grande central generalmente y muchas pequeñas, aunque bueno, tiene 190 especies, imagínense la cantidad de variación que puedan tener, pero las yemas son importantes de ver en su anatomía y su morfología. Podemos tener yemas de similar tamaño, como en la fotografía de arriba del lado izquierdo, o donde la central es más grande que el resto, como en el estado del lado derecho. La yema central es muy grande, mucho más grande que las yemas chiquitas. Y luego podemos tener yemas triangulares o yemas circulares. Entonces todo esto nos da información. Les digo, eso de las yemas, el tamaño de las yemas, la forma de las yemas, sobre todo es muy informativo para Chusquea. Y aquí vemos eso es otro que le decía, en fotos. Arriba una yema muy grande, del lado izquierdo, con muchas yemitas que ya están empezando a salir las ramas, en Chusquea. Del lado derecho, arriba, es otra Chusquea que tiene una yema grande, y luego hay dos yemas pequeñas, como a la mitad de tamaño y menos gordas. También esa es una tatea mexicana. Y abajo una guadua que tiene una yema casi circular, pero ustedes pueden encontrar en guaduas yemas más triangulares. Entonces hay una diversidad también en forma de las yemas dentro de las guaduas. Y bueno, ahorita que estoy en guadua, una característica interesante en guadua es las líneas supranodales. Esas líneas o esas bandas blancas que ustedes las tocan son como pelitos que se van haciendo duras con la edad. El tamaño de las bandas es muy importante para darnos una idea de qué especie puede ser. En este caso, si ustedes se fijan, la banda de arriba es mucho, pero mucho más delgada que la banda de abajo. La banda de abajo le gana como 4 veces más en lo ancho. Entonces, esa es una idea de cómo podemos observar las diferencias en las guaduas, en tamaño de las bandas. La otra son, las ramas se pueden comprimir, es decir, que tienen como entrenodos muy, muy comprimidos. Entonces, por ejemplo, en el caso de si ustedes ven un Phyllostakis y si se fijan en ese detalle, no está comprimido. De hecho, sale la rama y prácticamente no tiene ningún entrenodo comprimido. En la foto del estado 1 hay 1 o 2 nodos comprimidos, ustedes pueden ver los entrenoditos. En el caso de las guaduas, tienen como en el estado 2, no tienen muchos nodos comprimidos, hay muchas como entrenuditos comprimidos ahí. Y
En el caso, por ejemplo, de las especies de Merostachys o en Rhipidocladum, sobre todo, todos están muy comprimidos. De una sola yema salen todas esas múltiples ramas de una sola yema, pero se comprimen tanto los noditos ahí que están súper comprimidos en cada una de las ramitas que generan. La otra es el tamaño relativo de las ramas, es decir, si son subiguales, que las tres, en este caso las tres ramas son iguales, o en el caso que tenga una sola rama central, en este caso una rama central, que es más o menos de la mitad del ancho del culmo, o puede tener ramas que sean, que la central es ancha, pero no llega a la mitad del culmo. Entonces uno puede hacer esas relaciones, ¿no? De los tamaños. La otra es qué tan anchas son, ¿no? Es decir, les decía, más o menos igual el culmo, hay especies de Aulonemia, sobre todo en Sudamérica, que tiene una sola rama. La rama que genera es casi idéntica al tamaño del nudo central, o en el caso de Guadua, que tiene una rama central, pero es mucho más angosta que la rama, que el entrenudo. Entonces, todas esas cosas nos podemos fijar para poder ir haciendo diferencias entre especies. Pues aquí vemos casos reales, ¿no? Del lado derecho es una otatea, donde ven si hay entrenudos comprimidos, ahí vemos muchos caracteres que hemos revisado, la línea horizontal, los entrenudos comprimidos y las tres ramas subiguales, es decir, el tamaño igual. Del lado derecho, arriba, vemos las espinas de una guada en particular, es una guada acá mexicana, donde hay muchos entrenudos cortitos, y la rama del centro, de saber una sola rama central, es la mitad del ancho del culmo principal. Y abajo es una especie de Rhipidocladum donde todas las ramitas salen de una sola yema y todas están bien comprimidas en la parte de abajo. Otra es el tipo de ramificación, es decir, ustedes han visto los bambúes, tienen esas vainas, esas hojas modificadas que les protegen las yemas antes de ramificar. Entonces, hay formas de ramificar de los bambúes. Una es la intravaginal, es decir, la rama se desarrolla y la hoja caulinar cae, como en el caso de guadua. Casi todas las guadas son intravaginales, son pocas las que son extravaginales. Extravaginales es cuando las ramas rompe la vaina y la vaina se queda permanente en el culmo y tal vez la pueda arrojar después, pero totalmente la rompe para generar ramas. Y eso es muy típico en chusqueas y en muchos otros bambúes. Y la infravaginal casi es exclusiva de chusquea. Las ramas salen por abajo, como en la parte de abajo rompen y empiezan a desarrollarse y crecen hacia arriba. Entonces, eso es muy típico en chusquea. Entonces, aquí vemos tipos de ramificación. Eso es una guada con una rama intravaginal, que la hoja caulinar la están viendo ahí, salió la hoja, no rompió y la va a arrojar. La de arriba es una chusquea con ramificación extravaginal, donde rompió la vaina y salen las ramitas, y la de abajo es una infravaginal, sale por la parte de abajo y empiezan a crecer las ramitas. La otra característica, pues, es si tiene espinas o no, que en América literalmente las únicas que tienen espinas son las guaduas, y aquí vemos espinas en guaduas. Esta es mexicana, que tiene espinas muy gruesas y muy complicadas para manejo. Otro carácter es le llaman promontorio. Promontorio es me voy a regresar para atrás para que lo vean más en esta fotografía. En la de la parte izquierda, donde está la fotografía del culmo naranja, donde salen las ramas, donde salen ahí se llama promontorio. Es decir, tiene como una crecencia, un abultamiento donde salen las ramas. En el caso de la de abajo, de la derecha, ahí no hay abultamientos, todos salen como del nudo, digamos así. Entonces, eso también es de valor taxonómico. Entonces, vemos donde no hay promontorio, donde no hay nada como abultado y donde sí podemos tener ese abultamiento. Entonces, les digo, hay un montón de caracteres que podemos utilizar en bambúes y nos sirven, de hecho, mucho para diferenciar entre géneros y entre especies. Entonces, aquí otra vez la foto, bueno, de hecho no me acordaba que seguía, el promontorio del lado derecho, del lado izquierdo donde está la otatea con las tres ramas, de arriba también tiene un promontorio desarrollado la guadua y abajo el Rhipidocladum no lo tiene, no lo desarrolla. La otra es las vainas y las hojas de culmo que se desarrollan dentro del culmo. Hay muchas veces que tienen una faja que se desarrolla en la base de la vaina. Entonces, muchas veces puede estar ausente de la faja o la faja presente, como la que se ve en el dibujo del medio, muy desarrollado y prominente, o una faja que está presente y es prominente,
y está muy abultada. Entonces, en fotografía se pueden ver más a detalle. En la parte de la fotografía del lado izquierdo, tenemos el estado como en la figura 2, donde está presente y hasta un poco abultado. La de la parte de arriba sí la tiene, pero muy ligeramente, y en la de abajo, aunque se ve ese abultamiento, como tal no tiene la faja, es decir, es donde llega la vaina, llega al nudo y ahí se desarrolla un poquitito. La forma del ápice de la vaina, es decir, cuando uno corta la vaina y cuando uno ve la vaina y ve la forma del ápice, también puede ser muy importante. Si es horizontal, en el caso de la primera figura del lado izquierdo, si es simétricamente convexo, si es cóncavo o si es asimétrico. Eso me refiero a la base de la vaina, donde empieza la lámina hacia arriba. Y aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? La de la derecha, donde termina la vaina y luego el triángulo es la lámina, vemos esa forma como irregular en esa guadua. Arriba, en Otatea es como recto, y luego otra guadua mexicana, la de abajo, que es como convexo. Y la otra es el indumento. El indumento es si tiene pelos o no tiene pelos esas vainas. Cuando no tiene pelos, taxonómicamente se le llama glabro, y cuando tiene pelos se le llama, en este caso de la fotografía, son fimbriados. Entonces ustedes pueden ver aquí que el indumento, digamos, la vaina como tal también es glabra del lado derecho, del lado izquierdo, pero tiene fimbrias, está fimbriado. Y del lado derecho, la vaina como tal tiene pubescencia como en guadua, pero no está fimbriada. La otra es la extensión de la vaina, es decir, si tenemos extensiones de la vaina o no tiene extensiones. Y eso es típico verlo, sobre todo en algunas chusqueas, ¿no? A veces hay extensiones de la vaina, o en algunas especies de Atrocilidium también, Atrocilidine también. Hay una estructura que es muy típica en algunos bambús, sobre todo de la subtribu Guadini, son las setas orales. Setas orales, si nosotros tenemos una vaina y vemos unos pelitos planos, totalmente planos, dentro de esa vaina, atrás, por enfrente de la hoja, digamos, esas son las setas orales. Pero eso es nada más típico en algunos géneros de Guadini. Chusqueas y ni todas las Artosilidin las tienen. Pues aquí vemos, por ejemplo, la de la izquierda es una vaina donde no tiene setas orales, y aquí vemos en la del lado derecho es una otatea mexicana donde están esas estructuras levantadas planas que serían las setas orales, y las otras radiales que salen como rayos son fimbrias. Pues puede haber fimbrias y setas orales, o nada más fimbrias o nada más setas orales, o ninguna de las dos. Otra cosa interesante es la posición de las láminas. La lámina ya es la hoja de la vaina. Si son erectas, como las que se ven del lado izquierdo, o si son reflexas o reflejas, como las del lado izquierdo. Entonces aquí vemos otra vez la misma fotografía. La lámina del lado izquierdo es refleja, es decir, se dobla totalmente, y la del lado derecho es totalmente recta, como serían todas las guaduas. La otra es la forma de las láminas, la lámina como tal, es decir, si son ampliamente triangulares, como en el caso de guadua, casi todas son así. Si son estrechamente triangulares, como en muchas especies que hay estrechamente triangulares, hay muy pocas con esas que son cordadas, es decir, que tienen como una constricción, y hay varias Atrocilidines, incluidas las aulonemias, que son muy comunes en Sudamérica, que son pseudopecioladas, tienen esa constricción que parece como un pequeño peciolo, y de ahí se desarrolla la lámina. Entonces aquí vemos las que son erectas, que son hacia arriba, ampliamente triangular, la del lado derecho, y la del lado de abajo también, y la de arriba sería angostamente triangular. Las aurículas también son muy importantes. La del lado derecho no tiene aurículas son como unas orejitas que tienen las vainas. La del centro sí las tiene, y también las tiene del lado derecho. En fotografía, y las aurículas también muchas veces se desarrollan en tamaños desiguales. Puede haber una muy larga y una muy corta, o las dos del mismo tamaño, que serían, en el caso del lado izquierdo, serían dos del mismo tamaño, y la del lado derecho sería una larga y otra corta. Y si esas aurículas tienen indumentos, es decir, tienen pelitos, fimbrias o no. La del lado derecho es de desigual tamaño y no tiene nada de indumento, es totalmente glabra, lisa. Y la del lado derecho tiene fimbrias. Entonces, la posición de las aurículas también es importante, ¿no? Es decir, si las aurículas están rodeando totalmente el culmo, en culmos delgados, o
si las aurículas son y como reflexos, es decir, se doblan hacia atrás, o las aurículas son totalmente erectas. Entonces aquí vemos dos guaduas. La guadua del lado derecho, la rojita, no tiene aurículas. Se ven ahí totalmente, nada más vean las bandas y los colores, y no hay nada. Y del lado derecho, si se fijan, hay una aurícula, del lado más derecho hay una auriculita en la parte blanca, y del lado izquierdo también tiene una aurícula un poquito más pequeña y están fimbriadas. Entonces es común en algunas guaduas ver aurículas. Aquí está una foto de detalle. Del lado derecho la aurícula fimbriada, del lado izquierdo también es una aurícula fimbriada, pero es de menor tamaño. La otra es las extensiones de la vaina. A veces las vainas se truncan, es decir, si ven del lado derecho hay unas líneas puntaditas negras donde está la vaina con la lámina y se truncan o crece más, pero del lado derecho se extiende como una extensión extra al tamaño donde sale la hoja. Entonces, por ejemplo, aquí ven del lado izquierdo hay una extensión de la vaina, ahí ven esa parte naranjita con blanco en una chusquea, y en la parte del lado derecho ven nada más las fimbrias ahí que tiene la vaina, pero no tienen la extensión. Y las vainas también tienen indumentos, ¿no? Es decir, si son glabros no tienen nada de pelitos, si son ciliados son pelitos muy pequeñitos, ligeramente blancos, generalmente son blancos o marroncitos, pero muy, muy pequeños, o fimbriados, que pueden ser marrones, blancos, verdes, pero mucho más grandes, y circulares. Entonces aquí ven del lado izquierdo unas fimbrias medias amarillentas, verdecitas amarillentas, muy largas, y del lado derecho, ustedes si se fijan ahí, tiene extensión de la vaina nada más, pero no hay ni nada, no tiene absolutamente nada de indumento. Bueno, aquí no es, aquí me equivoqué, no es laguna, es lígula externa. Eso es exclusivo de bambúes. Es una pequeña cicatriz que tienen por atrás de la vaina, en las hojas foliares, en las hojas ya de las ramas, que puede estar presente o que puede ser ausente. Generalmente sí las tienen, generalmente es presente aunque muy pequeña, ¿no? Lo que les decía, esto es ya a nivel de ramas, de las hojas foliares en las ramas, y tiene las setas orales presentes, que son esos pelitos planos, no circulares, sino planos. Entonces aquí hay dos tipos de setas orales. Aquí es bien interesante, en la parte de la izquierda de abajo, esa parte verde de atrás es una crecencia de la vaina, pero no es como externa, sino más bien interna. Y luego lo que está atrás, color como medio púrpura, son setas orales fusionadas de color púrpura precisamente. Y del lado derecho son setas orales blancas en la parte de arriba, y abajo tienen un poco de púrpura y están un poquito fusionadas, pero son estructuras totalmente planas. Las aurículas también pueden estar presentes o pueden estar ausentes dentro de las vainas, en las ramas. Entonces, ausentes no las ven, y presentes son más delgaditas, son muy delgaditas, y de ahí salen las pequeñas fimbrias. Los pseudopeciolos también es muy común. Los pseudopeciolos es típico, muy pronunciado, muy evidente dentro de Arthrostellidine. Por ejemplo, Aulonemias, Lepidocladum, Arthrostellidium, casi todos los géneros de Arthrostellidium son muy evidentes los pseudopeciolos, y en algunas especies los pseudopeciolos son menos evidentes, como en algunas zootecnias mexicanas. Guado sí los tiene, pero no son tan fuertemente, o sea, no hay una constricción tan dura como en la Arthrostellidine. Entonces los pseudopeciolos también pueden ser erectos, es decir, que la hoja crezca hacia arriba, o pueden ser reflexo, que hace que la hoja se vea hacia abajo como colgante. Y cuando ven hojas colgantes, como dormiditas, eso es muy típico de Arthrostellidine. Eso quiere decir que es una especie de algún género de Arthrostellidine, de esa subtribu. Las nervaduras también es muy, muy importante de las hojas. Si son totalmente céntricas, es decir, que esa nervadura central sea muy visible y pata a la lámina, a la hoja en dos, o que sea excéntrica, que sea un poco más tendida hacia un lado que hacia otro. Si la nervadura es visible, es decir, que se ve hacia lo largo de toda la hoja, o que nada más se ve visible hasta la mitad de la hoja y después desaparece, o que realmente no hay una nervadura central comúnica, sino que hay muchas nervaduras y no se puede distinguir una central como tal. Y dentro de las flores, aunque ustedes no crean, hay floraciones en bambúes. No es tan probable verlo, pero si uno va a campo y colecta, es muy probablemente que te encuentres por año, te encuentres alguna especie de florecimiento de bambúes. Entonces, las inflorescencias
de los bambúes son, hay de dos tipos, hay pseudoespiguillas y espiguillas, pero lo que quiero ver es, lo que quiero enseñarles aquí es las estructuras como típicas de una flor, de una espiguilla típica en bambú. Si ustedes agarran la espiguilla, tiene dos estructuritas que se llaman glumas, que son unas brácteas. Después viene una lema y una palia, y dentro de esa lema y esa palia cubre lo que será la flor verdadera. Ahí están los estambres, y ahí están el estigma, el estilo, y el ovario, donde se va a generar el fruto, ¿no? Y esto es como la típica flor, pero bueno, pueden tener muchas flósculos, se les llama a cada una de estas flores que hay por espiguilla. Entonces, del lado derecho, ustedes donde dicen glumas, ven que están esas dos glumas, y donde dice lema y palia, eso es una flor, pero tiene más flores. Entonces, eso es una espiguilla multiflosculada con varias flores. Y muchas veces tenemos esas estructuras que salen de las lemas o de las glumas, que es como una aguja, y les sirve para, cuando florecen, para pegársele entre las plumas a las aves o entre los mamíferos, para poder dispersarse. Se llaman aristas. Esos son los dos tipos de espiguillas o flores que hay entre los bambúes. Las pseudoespiguillas las tienen todas las guaduas tienen pseudoespiguillas, y se llaman así porque no son espiguillas verdaderas. No tienen glumas como tal, y lo que tienen son unas brácteas, y de esas brácteas pueden salir nuevas flores. Es decir, crecen flores nuevas de esas nuevas pseudoespiguillas. Entonces, si se fijan en esa flor, de esa guadua, que se ven los estambres de color como tinto, como rojizo, en la parte de abajo de esa misma foto, como del lado derecho, por ahí se ve una estructura verdecita más chiquitita, ahí está saliendo una nueva pseudoespiguilla. En el lado derecho es una espiguilla de una tatea, donde aquí ya no tienen yemas para que salgan nuevas espiguillas. Cuando viene la información genética es de que florezcan y florecen así. Entonces ahí vemos el par de las glumas y todos los flosculitos que tienen las flores para este bambú. Entonces, esto también es muy, muy importante verlo, porque hay mucha información taxonómica, de hecho, de muy buena calidad, es la información de las flores. Entonces, tenemos las espiguillas y las pseudoespiguillas, como ya les había dicho. Las compresiones es cómo está comprimida la flor. Terete es como circular, como en el caso de las guaduas, casi todas son teretes. Hay laterales y hay dorsales. Es la forma en que se están comprimiendo, ¿no? Es decir, lo aplastado que vemos aplastado no a las flores. Tenemos las glumas, la primera, porque tienen dos, bien desarrollada, o a veces está reducida, o a veces está tan reducida que apenas es una escama. Por ejemplo, en Chusquea tiene 4 glumas. Las dos primeras son muy chiquititas, y la primerita es muy reducida, y ya las otras dos, que serán las 3 y 4, ya son más grandes y desarrolladas. El ápice de las glumas, es decir, ¿cómo es el ápice? Es obtuso es que es totalmente así como plano, que no tiene nada. Es agudo, una pequeña, o sea, termina en una puntita, pero no tanto. Si tiene una punta que sobresale el tamaño, un poquito que sobresale, es mucronada, y si sobresale mucho esa punta, es una arista. La raquilla está ausente o poco desarrollada. La raquilla es como una ramita que une las flores. Les decía, la espiguilla tiene varias flores, puede tener varias flores. Entonces, para pegar a la otra florecita, a la otra espiguilla, a la otra flor, se pegan por esa raquilla. Entonces, eso es de importancia taxonómica. Entonces, si la tiene o no la tiene, o si la tiene, si está bien desarrollado o es pobremente desarrollada. Las raquillas también tienen indumentos, es decir, pueden ser glabras, que no tienen nada de pelitos, y puede ser pubescente. Casi todos esos caracteres hay que tener un estereoscopio por lo menos de unas 10 de 10 aumentos, hasta 20, 30 puede ser muy útil. El ápice de la lema también es muy importante, igual como en las glumas, si son obtusos, agudas, mucronadas o aristadas. La palia, si no tiene alas o con alas, las únicas especies que tienen alas en las palias aquí en América son las guaduas. Y el ápice, si es biapiculado, es decir, que si tiene dos ápices, si está muy dividida la palia, o
si no están divididas, termina en un pequeño aguijoncito. Entonces aquí hay algunas florecitas que tomé fotos de las otateas mexicanas, que nos tocó ver floreciendo. Entonces, las del lado derecho es como tal la espiguilla, y cada espiguilla tiene varias flores. Entonces, la de abajo, si vemos la de abajo, tiene las dos glumitas, que serán las brácteas, y luego 1, 2, 3, 4, 5. 5 flósculos. Y dentro de cada flósculo hay una flor. La de arriba tiene también sus dos brácteas principales, y luego tiene 1, 2, 3, que serían los flósculos. Las del centro es, del lado derecho, el abajo es la lema, del lado izquierdo es la palia, y luego hay unas cositas como unas manchitas, esas son las lodículas. Esas lodículas es el equivalente, ese es el típico equivalente a los pétalos de una flor. Esos serían los equivalentes a los pétalos de una flor. Arriba es exactamente igual, ¿no? Pero arriba está al revés, es la lema, las lodículas, esas manchitas negras, y un flosculito. Y del lado izquierdo tenemos como varias partes. Las glumas, empezando al lado izquierdo, el fruto en la de abajo del lado derecho, es ese fruto de un bambú, de un típico fruto de una cariopsis. Y luego tenemos el flósculo con esa extensión de la raquilla, y en este caso, la lema con arista. Y arriba nada más estamos el flósculo con esa extensión de la raquilla y el fruto. Y les decía, las lodículas es muy difícil de seccionarlas, necesitamos un estereoscopio, yo creo que como unos 20 aumentos, unas pincitas muy finitas y unas agujitas para separarlas, pero si las separamos pueden ser así. Yo la mayoría que he separado son ciliadas, como se ven arriba, del lado izquierdo, pero también he visto ciliadas, es decir, que tienen como poquitos hilos muy chiquititos, y las hay totalmente glabras, que no tienen absolutamente nada. Pero les digo, estas cosas, vean, hay una escala, 2 milímetros, yo he sacado unas de 1 milímetro, entonces son muy pequeñitas. El estilo, esto es la forma en que está, el estilo es donde llega el polen para polinizar, y entra por el tubo para llegar al ovario, y se genera el fruto. Entonces pueden ser en forma de copa, puede ser, el estilo puede ser corto o muy largo, como el que se ve del lado derecho. Puede estar ramificado, así que se vean como muchas ramitas, o estar no ramificado. Entonces, todos esos son caracteres y estados de carácter que son válidos. Y los cariopsis, el tipo de fruto. El tipo de fruto es decir, todos los bambúes generan un cariopsis. Cariopsis es el fruto, que ustedes le dicen semilla, pero realmente es un fruto. Y ahí está la semillita. Pero el típico cariopsis es el del lado izquierdo, el que yo les enseñé aquí. Ese cafecito como marroncito, ese es un cariopsis, que vendría siendo del lado izquierdo, el que se ven ahí en esa foto, en esa ilustración. Después tenemos un cariopsis que ya está modificado, que se llama nucoide, y eso lo tienen algunos bambúes aquí en América. Y el bacoide son como esos frutos que vieron en mi mano agarradas al inicio de la otra plática, no me acuerdo cuál plática era, que lo tiene, por ejemplo, allá en Sudamérica, guadua sarcocarpa, una guadua que está en la Amazonía. Esa tiene ese fruto, que es un fruto muy grande, bueno, más grande que un cariopsis normal, y está altamente modificado. Entonces aquí hay una fotografía para que vean los frutos, el cariopsis del lado izquierdo, el B, el C al centro es el nucoide, y el D es un cariopsis bacoide, que está altamente modificado. Y bueno, ya nada más para terminar, es para que vean, esto es algunas fotos que pegué del género Otatea en México, y son todas las 5 fotografías de arriba, son 5 especies diferentes, y las 4 fotografías de abajo son de 4 especies que pueden coincidir con las de arriba. Entonces, ven ustedes, puede haber variación, hay mucha variación a nivel de género, hay mucha variación, tanto de vainas, por eso nosotros cuando nos mandan fotografías, para mí es muy importante ver vainas y ver las hojas, y ver qué estructuras tienen, y ver casi todo lo que les enseñé. Entonces, cuando uno fotografía bambúes, pero prácticamente hay que fotografiar todo para tener idea exactamente de lo que estamos viendo, y poder saber qué especie podría ser, qué género podría ser, o en muchos casos hasta podría ser una especie nueva, ¿no? Entonces, con eso termino la plática, y estoy a la orden para las preguntas. Sí, muchas gracias, Eduardo Ruiz, por toda esta conferencia y una temática bastante amplia, lo que es taxonomía. Sinceramente creo que el tiempo ha sido relativamente corto para todos.
y efectivamente la presente conferencia internacional se desarrolla en marco de una problemática existente en nuestro país, que es algunas universidades, por ejemplo, como San Martín, ya que van a trabajar lo que es identificación taxonómica aquí en el país y que se vienen haciendo ya varios estudios, ¿no? Muchísimas gracias por la presentación clarísima y bastante por investigar. Eduardo, vamos a tener una etapa de preguntas y consultas que nos están haciendo nuestros participantes. Al mismo tiempo, mencionarles también a nuestros participantes que hay algunas preguntas, algunas consultas que han podido enviar al chat que tienen que ver con otra temática, con el tema de construcción, con el tema de propagación y manejo, que en su momento, durante el mes de junio, también va a haber algunas conferencias que se van a desarrollar y seguramente esas preguntas van a ser pues, respondidas en ese momento. Entonces vamos a tener un lapso de 10-20 minutos más o menos de preguntas, Eduardo, para que nos puedas brindar algunos aportes. Claro que sí. Nos preguntan, Mateo nos hace varias preguntas, pero dentro de una de ellas nos pregunta si dentro de los trabajos que se ha hecho de identificación taxonómica, los bambúes mayormente a qué especies arbóreas y arbustivas se encuentran asociadas naturalmente en el bosque. Ahí sí les voy a quedar mal porque hay un montón de árboles asociados. Depende del lugar, depende del tipo de bosque donde estén creciendo los bambúes. Entonces, por ejemplo, yo he estado en Sudamérica, pues he estado en Perú, he estado en Colombia viendo bambúes también allá, y desde luego hay composición florística muy diferente a la que yo conozco de México. Entonces, en México, para mí es más fácil hablar de México, ¿no? Pero en México les puedo decir que hay bambúes que están asociados a pinos y encinos que no hay en Sudamérica, nada más hay un solo encino, un roble. Acá hay especies que están asociadas a ese tipo de bosques, a pinos y encinos. Pero pensando tropicalmente, la mayor cantidad de especies de bambúes a nivel de América, les dije, estaba en la Mata Atlántica. La Mata Atlántica es uno de los tipos de vegetación más altamente muy, muy diverso, y en los Andes, en la parte de los Andes, pensando desde Bolivia hasta Venezuela, de la cara que da hacia la Amazonía, que es húmeda en algunas partes, pues hay una gran cantidad de especies, y depende de la altitud donde te encuentres a la especie, es la composición que va a haber. Entonces, yo les digo, yo desconozco totalmente la flora de Sudamérica como para emitir un juicio, pero hay muchísimas especies de árboles asociadas a bambúes, pero muchísimas. Es decir, los bambúes llega a ser un componente extra, un componente normal entre muchos tipos de vegetación o muchos tipos de bosques, y no podría afirmar exactamente cuáles serían las especies que están asociadas, ¿no? Allá, porque acuérdense, si hablamos totalmente de América, desde México, América tropical, desde México hasta Argentina, la parte tropical, la cantidad de especies de árboles, no sé, pueden ser 4 o 5 mil especies asociadas a bambúes, ¿no? Sí, gracias, Eduardo. Eduardo, ¿cómo es la fenología del bambú y si se puede en algún momento hacer una inducción a la floración? Yo he visto algunos artículos en cultivo de tejido in vitro que han manipulado las hormonas y los componentes que les ponen esos cultivos. Han hecho producir flores a nivel de cultivo de tejidos en algunos artículos que he leído por ahí yo no leo muchos artículos, pero por alguna vez leí alguno, y las inducen con hormonas. No sé exactamente qué le pusieron, qué tipo de hormonas, pero les indujeron y produjeron flor. Es la única forma que yo he visto artificialmente que pueden producir flores. De forma cultivada, a un bambú no lo pueden hacer producir flores. Es muy difícil porque tienen un ciclo muy marcado genéticamente. Y los bambúes tienen ciclos de floración que van dentro de 3 hasta 120 años, hasta ahorita registrados. Entonces, y lo que se sabe es que los ciclos van de 7 en 7. Es decir, matemáticamente hicieron una modelación y van de 7, y luego pues, se puede duplicar a 14, y luego puede aumentar otro 7 a 21, o desde 14 a 28, y luego desde 28 se puede duplicar hasta casi 60. Entonces, así es como se van incrementando los ciclos.
de 7 en 7 y sus multiplicaciones. Eso es lo típico, pero puede haber bambúes que pierdan o ganen un par de años, que ya no sean 7, que sean 5, que sean 3, o que ganen, que ya no sean 7, sean 10. Entonces de esa forma se van alterando los ciclos, entonces los bambúes florecen así. Y hay floraciones que se les llama gregarias, donde todos los individuos de esa población florecen al mismo tiempo, y hay floraciones esporádicas, donde un individuo, unos individuos, pocos individuos pueden florecer. Y luego hay floraciones gregarias que van formando como olas. Es decir, florecen en una población, digamos unas guaduas, las guaduas, por ejemplo, Sarcocarpa y Weperbauer, y que cubren miles de hectáreas en Sudamérica, florecen en olas. Van floreciendo en una parte y luego con el paso del tiempo al año florecen en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar, hasta que se completa el ciclo. Y para que vuelva a llegar ese ciclo, pues habría que seguirle la pista a esa especie, que puede ser 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, pero florecen así, ¿no? Pueden florecer como en olas, pueden florecer esporádicos y pueden florecer masivamente todos, gregarios al mismo tiempo. Y lo que tienen la mayoría de los bambúes es que son monocárpicos. Monocárpicos se refiere a que florecen una sola vez, fructifican, si es que pueden fructificar, y se va a morir. Entonces, todos esos bambúes, que es el 90 y tantos % de los bambúes que se conocen son monocárpicos, es decir, todos se van a florecer, y todos los culmos, todos, absolutamente todos, se van a morir. Entonces hay ciclos así de floraciones. En Asia, por ejemplo, el Philostachys hermoso tiene floraciones como de 60 años, creo, o 90 años, ya no me acuerdo. Y ellos ya más o menos tienen registrado cuándo son sus floraciones. Si les florece, pues se van a quedar sin producción, por lo menos en esa localidad. Pero no es gregario, es decir, no florece todo al mismo tiempo en todo el país, sino que ya está desfasado en las floraciones, que es lo más típico, ¿no? El desfase en la floración entre las poblaciones. Excelente, Eduardo. Muchas gracias por la respuesta. Eduardo, nos hacen también una consulta si existe algún trabajo sobre mejoramiento genético y cuál sería tu opinión en el tema de bambú, si es que existe mejoramiento genético en bambú. Yo que sepa, no hay mejoramiento porque acuérdense, en el mejoramiento genético, en caso forestal o en el caso de frutales, hay injertos, ¿no? A un árbol madre le ponen el injerto modificado y generas un fruto de calidad o lo que tú quieras. Y generalmente los frutos de otras plantas, angiospermas, son floraciones, la mayoría anuales. Es decir, floreces y puedes ir teniendo mejores árboles o mejores frutales con el tiempo, y tú puedes hacer una preselección de eso. Entonces, genéticamente ya lo puedes ir manipulando, como hemos hecho todos, ¿no? En la genética, en la selección humana. En los bambúes no se ha hecho eso mucho, pero lo que trata de hacer la gente es conseguir cepas de buena calidad, que así le llaman. Es decir, conseguir sus chusquines que vengan de plantas productoras buenas, de buen tamaño, de buenas tallas, de buenas alturas, siempre y cuando se mantenga el estándar de cultivarlos en los rangos altitudinales más o menos homogéneos, ¿no? Que es la planta donde viene la planta madre. Pero a mí sí me gustaría que en algún futuro pudiéramos hacer experimentos. Ahora ya es más fácil hacer modificaciones genéticas en animales y en plantas con las técnicas nuevas del CRISPR, que es cortar genes y pegar genes, para tratar de tener bambúes que se adapten a lugares secos. Es decir, que se puedan adaptar a lugares secos, porque la mayoría de los bambúes viven en lugares húmedos, donde necesitan mucha lluvia, mucha agua. Hay muy pocos, como les decía, aquí en México tenemos unas especies que llegan a tolerar 300, 350, 380 milímetros anuales de lluvia. Es prácticamente nada. Entonces, entender cuáles genes son los que hacen que ese bambú viva tanto en unas condiciones tan secas, y tratarlo de poner en especies comerciales como guadua, para que no le peguen las sequías en las épocas tan secas. Entonces, sí se podría hacer, pero eso es un trabajo que requiere muchos años, muchos años, mucha investigación y sobre todo mucho dinero para hacerla, ¿no? Pero sí se podría realizar. Muchas gracias, Eduardo. Nos pregunta Fiorella, ¿todos los caracteres mencionados son necesarios para la identificación de todos los bambúes? En caso de las chusqueas, ¿cuáles son los caracteres más importantes para realizar su identificación? En el caso de las chusqueas,
No todos los caracteres son necesarios para todas las especies, eso es cierto. Les di un panorama muy grande de todos de algunos caracteres nada más, no son todos, de los que usamos en la taxonomía con los bambúes. En Chusquea es muy importante, pero muy importante, ver el tipo de yemas que tiene, cuántas yemas tiene, cómo las tiene, triangulares, circulares, cómo están crecidas, las yemas son pequeñitas, las de abajo, muy grande. El tipo de ramificación, si es extra, intra o infravaginal, eso es lo más típico. Y bueno, desde luego en las hojas de las ramas, si tiene cilios, no tiene cilios, si tiene las prolongaciones de las vainas o las lígulas muy grandes, esas son características muy típicas y muy útiles en Chusquea. Y sobre todo también el crecimiento, si es erecto, si es apicalmente arqueado o si es escandente, si se cuelga de los árboles. Entonces eso es muy, muy, muy útil en Chusquea. Y desde luego, si hay floración, pues las flores como tal. ¿Cómo es el tipo de floración? ¿Cómo es el tipo de la inflorescencia de la chusquea, ¿no? Porque puede ser una panícula abierta o una panícula muy compacta, es decir, las flores están muy compactas en una estructura o muy, muy laxa, muy amplia. Excelente, Eduardo. Eduardo, una última pregunta para ir ya concluyendo la conferencia. ¿Existen bambúes que al florear mueren? ¿Se recomendaría iniciar la producción de esas especies a un nivel comercial? Algunos ejemplos, si existiera, de estas especies. Pero, a ver, ¿cómo otra vez? A ver si la alcancé a cachar. Nos consulta Juan Carlos si es que existen algunas especies de bambú que al florear mueren. ¿Se recomienda iniciar la producción de esas especies a un nivel comercial, si es que hay algunas de estas especies? Allí hay una cosa interesante. Les decía que la mayoría de los bambúes cuando florecen mueren. Es decir, prácticamente si una guadua, por ejemplo, los que ustedes tienen allá, que es muy bonita y muy grande, Linklarki o Takahashi, si florece la mata, va a morir. Entonces, pero tenemos la oportunidad de colectar semillas. Al tener semillas o frutos, cada fruto genéticamente es diferente, es como un hijo, es genéticamente diferente, aunque tenga los mismos genes de los papás, pero los tienen una recombinación diferente, entonces es único, cada fruto es único. Entonces, de ahí podemos sembrar, cultivar esos semillas, esos frutos, y de ahí seleccionar los que tengan mejor calidad, es decir, los que crezcan más, los que den más culmos, uno puede hacer una selección. Cuando ustedes compran plántulas de chusquines, todas vienen son culmos, todas vienen pero son clones de una misma mata, todas genéticamente son idénticas. Entonces, si les llega una plaga o cualquier cosa, o si son malas en el culmo, cuando sean grandes, pues todas van a ser exactamente igual. Pero en el caso de frutos, podemos tener tanto malas, regulares, como muy buenas. Entonces, nosotros podemos hacer una selección de esas plántulas. Entonces, ¿cómo se hace una prueba fácil? Se cultiva todo con exactamente el mismo sustrato, se riega todo exactamente igual, y uno selecciona las que son más fuertes, las que crecen más rápido, las que dan más brotes, más nuevos culmos, que eso es lo que nos interesa de forma comercial, más grandes, más fuertes, más culmos. Y de esa forma empezamos a propagar esas. Ya que están grandes, podemos ir separando la planta en chusquines o separando la planta desde rizoma, ¿no? Pero bueno, ya me imagino que después van a tener alguna charla, si no la tuvieron ya con Rafa Paucar, de cómo se manejan los bambúes y cómo se hacen esas propagaciones a nivel ya de vivero. Pero en el caso de las floraciones, hay que aprovechar la floración para tener miles, literalmente podemos tener miles de plantas con miles de genomas diferentes y hacer selección de los mejores. Muchas gracias, Eduardo. Una última pregunta, por favor, Eduardo. Uh-huh. Esperemos que no estés ya un poco cansado. Teniendo en cuenta que las características fenotípicas pueden cambiar o variar debido al ambiente o intemperismo en el que se encuentran las diferentes especies o variedades, ¿representa esto algún problema para el reconocimiento morfológico y estudio de estas? No, generalmente no. Generalmente, yo lo que he visto, digamos, les puedo contar de guado angustifolia, que es cultivada acá en México, que la he visto en varios lugares, y mantiene las mismas características y proporciones al tamaño que llegue, ¿no? Es decir, no llega a ser cañas tan gruesas como allá en Sudamérica, pero mantiene exactamente lo mismo. Y les voy a poner otro caso. Hay una bambusa que es muy común acá en México, que cultivan mucho, se llama bambusa Oljami.
Esa bambusa, lo que he visto es que cambia el color de los culmos dependiendo de la exposición al sol y dependiendo el tipo de lugar donde viva. La he visto muy, muy, muy verde y la he visto prácticamente amarilla. Ese es el color, pero el color es muy variable, pero las características de la vaina en proporción son exactamente iguales, entonces no nos hace ver que es una especie, que sean diferentes cosas, ¿no? Mantiene todo lo igual, pero excepto los tamaños. Y por ejemplo, esa bambusa, acá en México, del lado de Veracruz, del Golfo, llega a crecer unos 18 metros, 20 metros quizás, por unos 12 centímetros de diámetro o hasta más, a 1200, 1300 metros con mucha lluvia, y le he visto a 2400 metros con una lluvia no tanta como allá, pero un lugar mucho más frío, donde llega a crecer cuando mucho 6 metros, 7 metros, por unos 5 o 6 de diámetro, pero con las paredes el doble de gruesas. Es decir, en lugares estresantes, los bambúes lo que tienden a hacer es tener culmos más bajos, pero con paredes más gruesas, se hacen muy duros. Entonces, lo que ahora no sabemos es si realmente esa caña, al ser más gruesa y más compacta, realmente sea más resistente. Habría que hacerle un estudio físico mecánico de las propiedades físico-mecánicas de esa caña, pero casi como por sentido común es que sí, si tiene una pared más gruesa, pues va a tener una resistencia mucho más alta, ¿no? Entonces los bambúes saliéndose como del óptimo, muchos llegan a tener paredes muy gruesas, pero no llegan a tener esos diámetros que a veces quiere la gente para la construcción, ¿no? Ese es el caso que yo lo he visto así, cañas de la misma especie que llega a 12 centímetros de diámetro, con la pared no llega a más de 1 centímetro, y en lugares estresantes de más altura, más frío y menos lluvia, la caña es la mitad de tamaño, pero las paredes son de 2 o 3 centímetros, 2 centímetros por lo menos de gruesas, y muy sólida, muy, muy compacta. Entonces, esa es una de esas características que cambian en los bambúes, pero no cambian lo demás. Es decir, las características fenotípicas que utilizamos, como las vainas, las proporciones, las estructuras, casi no cambian. Son muy, 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 se mantienen mucho a nivel de donde vivan. Muchas gracias, Eduardo. Definitivamente el conocimiento es bastante amplio. Creo que el día de hoy nos has proporcionado una noción general sobre el tema de taxonomía, que en nuestro país como Perú hay muchos estudiantes profesionales que están incursionando en este tema, pero que aún es relativamente nuevo. Nos gustaría, post pandemia, pues, que tenerte presencialmente aquí en el Perú, en alguna de las regiones, con la finalidad de conocer in situ todo esto, lo que nos has podido el día de hoy comentar a través de esta conferencia internacional. Quisiera, pues, Eduardo, con esta sencillez que te has manifestado, pues agradecerte infinitamente a nombre de los organizadores, CERFOR, la Mesa Técnica del Bambú de San Martín, la Mesa Técnica del Bambú de Amazonas, y esperamos verte otra vez nuevamente. Esperemos que pase todo este tema de esta pandemia. Y unas palabras finales, por favor, para ir ya concluyendo, Eduardo, para dirigirte a los participantes. Sí, pues muchísimas gracias por la invitación, Jover, Luis, a Serfor. Ya vi que estaba Fiorella, que conozco también bien, de hace unos añitos para acá, una chica muy interesada en estudiar los bambúes y con mucha aptitud. Entonces, yo lo que les digo es, o sea, la taxonomía es difícil en el sentido de que no es automático, no vamos a aprender rápido, y es como todo en la vida. Si uno quiere aprender a tratar de identificar bambúes, es como un deporte, hay que practicarlo mucho. Practicarlo, buscar literatura. Yo puedo proporcionar alguna literatura que tengo. Mucha de la literatura, desafortunadamente, está en inglés, entonces hay que saber un poco de inglés, o bueno, ahora ya es más fácil utilizar las herramientas de Google Traductor para hacerlo. Pero aún así hay que empaparnos de toda esa terminología que existe para bambúes, que es muchísima. Hay que comprenderla, no hay que desesperarse, y sobre todo, si no se quieren dedicar a la taxonomía, bueno, no se van a dedicar tal vez muchos de ustedes, pero si quieren saber qué es lo que tienen, traten de tomar fotos de las vainas, traten de tomar fotos de las yemas, traten de tomar fotos de cómo es la ramificación, si crece extravaginal, intravaginal, como les mencioné, y de las ramas de las hojas para verlas, y nos las pueden enviar a los que sabemos un poquito más, para tratar de llegar por lo menos a saber qué género es, ¿no?
muchas veces se encuentran cosas nuevas y cosas interesantes y que no es posible identificar ni siquiera viendo fotos de muy buena calidad, porque a veces hay que medir, ¿no? Pero entonces, yo les recomiendo que más bien tengan la capacidad de observar, salgan al monte, salgan a ver bambúes, y les aseguro, como yo lo hice cuando fui a Perú en la primera visita con Rafa, nos fuimos en un transecto hacia los Andes, y en ese transecto, desde la parte baja, 500 metros hacia arriba, que llegamos casi a 3000, nos subimos más ya, encontramos 11 especies de bambúes en ese transecto, 11 especies. Entonces hay que ir con los ojos abiertos, hay que bajarse, cada que bajen tomen datos con sus GPS, altitud, coordenadas, para que vayan viendo dónde están creciendo, y verán que, digamos, a los 1500 metros van a ver unas chusqueas de cierta forma, y a los 2000, 2500 van a ver otras chusqueas de otras formas, y las pueden ir comparando. Entonces ustedes pueden irse entrenando poco a poco y tomar muchas fotos. Entonces, tomar fotos por localidad, por sitio, con los datos, y si tienen capacidad de hacer colecciones botánicas reales, hacerlas para hacérselas llegar a las universidades en Perú, y poder de esa forma tener datos, muchos más datos, para poder trabajar con los bambúes en Perú, que les digo, hay muchas especies nuevas que nos han descrito, y hace falta mucho trabajo taxonómico, botánico en bambúes allá. Entonces, pues esperemos que estas circunstancias de la pandemia, para el otro año ya tengamos vacunas, ya tengamos medicamentos, ya tengamos más cosas para poder estar con ustedes. Yo quedé fascinado de Perú, la verdad que es un país muy bonito, me encantó, la comida es maravillosa también, la gente no se diga, es lo mejor. Entonces yo encantado de regresar, de hacer una charla como esta en vivo, y sobre todo tener bambúes a la mano en vivo, para que ustedes lo puedan ver y lo puedan sentir de forma presencial y de forma indirecta. Entonces, esperemos que sea posible para el siguiente año, pero por lo menos hay que hacer uso de estas herramientas electrónicas. Ahora lo podemos hacer, hace 20 años jamás era imposible tener algo así, entonces hay que hacer uso de nuestras herramientas. Ahora les recomiendo muchas pláticas con muchos grupos, con mucha gente de bambúes, si están interesados en muchas temáticas, con la gente de Perú, acá, la gente de México, que están organizando pláticas. Cuando tengan tiempo, muchas ya están cargadas, las pueden ver en Facebook, en YouTube. Entonces, para que puedan ir aprendiendo más, y cuando gusten escribirme, pues les paso mis datos. De hecho, voy a dejar aquí en el chat, voy a dejar mi correo electrónico, cuando quieran escribirme. Con mucho gusto, los atiendo, y también estoy en el Facebook así como Eduardo Ruiz Sánchez, en Facebook, para que me puedan. Casi no soy mucho de estar publicando cosas, pero estoy al pendiente ahí cuando me escriben por medio del Messenger. Entonces, estoy a la orden, cuando gusten, cuando quieran, estoy a la orden por medio de las redes sociales. Y pues muchísimas gracias a todos por su atención. Creo que iba a ser más corta la plática, pero me la aventé muy rápido para que no los cansara tanto, y esperemos algún día estar juntos por allá.